Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este segundo vídeo del tema 6, dedicado a los árboles, vamos a comentar la implementación de los árboles generales. Recordemos que los árboles generales son una especialización de nuestros árboles, que a su vez son una especialización de las colecciones, por lo cual ya heredamos todos los métodos de árboles y todos los métodos de colecciones, si bien veremos que es necesario en algunos casos o reimplementar o especializar los métodos. Bien, recordemos que un árbol general, el número de hijos es no acotado, puede ser desde 0 hasta el número que queramos. Y las operaciones que hacían falta era modificar la raíz del árbol, porque recordemos que en la clase de tree no la modificamos. En este tipo de árboles sí la podemos modificar, con lo cual aquí tenemos que modificarla. Podemos obtener todos los hijos, o uno concreto, o insertar uno concreto, o eliminar un hijo concreto. ¿Y esto a qué nos suena? Bueno, pues nos suena a una lista. Es decir, nosotros vamos a utilizar como estructura de datos para almacenar los nodos una lista de árboles generales de esos elementos. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Constructor por defecto. Bueno, pues creamos un árbol vacío. ¿Qué hacemos? Llamamos a super. Super ya nos crea el árbol vacío. Recordemos que el constructor por defecto de la clase tree lo que hace es poner el atributo root a null, es decir, dice en la raíz del árbol no hay nada, y aparte de eso, lo que hace es decir que la lista de hijos es una nueva lista de árboles generales. Con lo cual, ya tenemos directamente nuestro árbol vacío creado. Nuestro árbol vacío va a ser un árbol en el que no hay nada en la raíz y la lista es una lista nueva, es una lista sin hijos, es decir, con 0 hijos. Modificar el contenido de la raíz, pues es simplemente un setter de ese atributo. Obtener la lista de todos los hijos, el getter de este atributo, y ahora getChild de una posición, pues es devolver el elemento en esa misma posición de la lista de los hijos. Y lo mismo, añadir un hijo, pues es insertar el hijo en la posición correspondiente. Eliminar un hijo, pues igual, eliminar el hijo es eliminar el elemento que está en esa posición en la lista de hijos. Y ahora vamos a ver cómo tenemos que reimplementar o especializar algunos métodos que estaban heredados de collection. Vamos a empezar por el segundo que vemos aquí, que es el clear, que es el más sencillo de entender. Hacemos una llamada super clear. Super es tree. Entonces, en tree recordemos que lo primero que hacía era volver a llamar a super, es decir, llamaba al clear de collection. El clear de collection nos pone el tamaño a 0. Vuelve y seguimos dentro del clear de tree, que lo que hace es decir que la raíz es null, y ahora venimos aquí y hacemos this children clear, es decir, vaciamos la lista de los hijos. Nada más, no hay que hacer más. Y ahora, fijaos que tenemos que reimplementar completamente size. Y tenemos que reimplementar completamente size por una sencilla razón. Porque nosotros estamos pudiendo añadir un árbol entero en cualquier nodo del árbol. O sea, podemos añadir un hijo a cualquier nodo del árbol. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí un ejemplo. Tenemos nuestra raíz, tenemos aquí esto de aquí, esto de aquí. Y ahora, en esta estructura, nosotros añadimos aquí un hijo, un árbol entero. Este árbol, vamos a suponer que funciona el método size
de collection, es decir, que nosotros en el atributo size tenemos almacenado el tamaño de todos los árboles, ¿no? Entonces, aquí este tendrá un tamaño. Bien, entonces, fijaos, este de aquí, el árbol cuya raíz es este nodo, también tendrá almacenado un tamaño. Entonces, esto es muy fácil. Yo digo, vale, pues es que como le he añadido un árbol de tamaño S, bueno, pues mi tamaño se ve incrementado en S, ¿de acuerdo? Pero es que también tienes que incrementar el tamaño de este, el tamaño de este, el tamaño de este y el tamaño de este. Y si recordamos cómo es nuestra estructura de datos, nosotros desde un nodo cualquiera podemos acceder a sus hijos. Podemos seguir este camino en este sentido. Pero si yo ahora he dicho, vale, este se ha aumentado en ese, pero es que yo tendría que hacerlo también en este, también en este, también en este y también en este. ¿Cómo lo hago si no puedo volver hacia atrás? No puedo volver hacia atrás. Entonces no puedo propagar, con la estructura de datos que hemos elegido, no puedo propagar ese incremento o decremento en el caso de quitar un hijo, no puedo propagar ese cambio de tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, como no puedo hacerlo, porque la estructura no me lo permite, tengo que recalcular el número de nodos del árbol contándolos cada vez que yo quiera saber cuál es su tamaño. Vale, pues vamos a hacerlo. Obviamente, si el árbol es vacío, 0, no tiene nodos. Si el árbol no es vacío, es decir, hay algo en la raíz, de momento ya tenemos que el tamaño es 1. Bien, ahora creamos un iterador sobre la lista de hijos y nos va a ir dando una serie de árboles. Mientras haya hijos, lo que hacemos es, al tamaño que tenemos, le sumamos el tamaño de cada hijo. Y esto recursivamente nos va a ir bajando desde la raíz al tamaño de todos los hijos, al tamaño pues de todos los hijos, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que necesitemos calcular el tamaño de, o sea, el número de nodos del árbol, pues tendremos que realizar esta cuenta. Métodos heredados de collectionIF que no hemos podido implementar hasta ahora. Pues obviamente contains. Contains no lo podíamos implementar. ¿Por qué? Porque no teníamos la estructura de los nodos. Ahora es muy fácil. Si el árbol es vacío, pues obviamente no contiene nada, en particular no contiene el elemento E que estamos buscando. Ahora creamos un valor booleano que es found, que comprueba si el contenido de la raíz, que sabemos que existe porque no es vacío, entonces comprueba si es igual con el equals de Java, comprueba si es igual al elemento que buscamos. Si es igual, vale, boolean, found se hace verdadero. Y ahora creamos un iterador sobre los hijos. Bien, entonces hacemos un bucle que mientras no lo hayamos encontrado y siga habiendo hijos, imaginemos que esto hace que, o sea, que realmente lo encontramos en la raíz, not found es falso, falso y cualquier cosa es falso, luego nunca entraría a mirar los hijos. Pero imaginemos que no está en la raíz. Bueno, pues entonces lo vamos a buscar en el siguiente hijo. Si lo ha encontrado en el momento en el que lo encuentre, found se hará verdadero, esto de aquí se hará falso y saldrá y devolverá found, que será verdadero. En el momento en el que encuentre en alguno de los hijos del árbol actual, en alguno de ellos puede estar el elemento, entonces en cuanto lo encuentre, cortará el bucle y saldrá directamente. Y si no lo encuentra en ninguno, como tampoco lo habría encontrado en la raíz, found seguirá valiendo falso y dirá, pues no lo he encontrado. Bien, de acuerdo. Vamos a seguir viendo métodos que no hemos podido implementar hasta ahora. Pues getNumChildren, dame el número de hijos. Pues como no sabíamos cómo era la estructura donde se almacenaban los hijos, pues
pues no podíamos hacerlo. Entonces, dame el número de hijos es devolver el tamaño de la lista de sus hijos. Bastante sencillito. Devolver el fanout del árbol, pues similar a lo que hemos hecho para comprobar cuál es el tamaño del árbol, cuál es el número de nodos. El fanout es el máximo número de hijos que tiene cualquier nodo del árbol. Obviamente, si el árbol es vacío, pues directamente no tiene hijos y devuelve 0. Creamos un valor entero, fout, que lo inicializamos al número de hijos de nuestro árbol. Y creamos el iterador sobre la lista de hijos. Y mientras siga habiendo hijos, obtenemos en aux el fanout de ese hijo, y si ese aux, ese fanout que hemos obtenido es mayor que el máximo que tenemos hasta ahora, pues actualizamos el máximo. Y esto lo repetimos para todos los hijos, y entonces devolvemos el fanout máximo. Es decir, si el fanout, si precisamente nuestro árbol es el que tiene más número de hijos, pues obviamente esta primera inicialización ya nos hace el fanout más grande. Pero imaginemos que está, por ejemplo, en el cuarto hijo, ¿de acuerdo? Que tiene 5 hijos y que está en el cuarto. Entonces, cuando esto me dé el cuarto hijo, este aux será más grande que lo que estamos aquí guardando. Entonces, este se actualiza. Entonces tenemos el fanout más grande de todos los hijos, incluido el fanout del propio árbol. 3/4 de lo mismo con la altura. Si el árbol es vacío, la inicializamos a 0, devolvemos 0. Si el árbol no es vacío, inicializamos el valor eight a 0 y recorremos la lista de hijos con un iterador y igual. Aux es la altura del siguiente hijo. Y si aux es mayor que la altura máxima, que la estamos almacenando en esta variable, en eight, pues actualizamos su valor. Y devolvemos eight más 1. ¿Por qué? Porque es nuestro nodo raíz, ¿de acuerdo? Recordemos que cada uno de los hijos van a ser árboles con una altura más pequeña, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver los iteradores. Los iteradores sobre árboles son un poquito más complicados que los iteradores sobre las secuencias. Recordemos que los iteradores sobre las secuencias era empezar en el primero y acabar en el último, solo había un camino, solo había un posible iterador. Ahora tenemos diferentes formas de recorrer el árbol. Como tenemos diferentes formas de recorrer el árbol, nuestro método iterator recibe un parámetro mode, que es un objeto. Vale. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es crear una cola. Creamos una cola. ¿Para qué? En la cola vamos a secuencializar el recorrido de nuestro árbol. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, comprobamos si mode es una instancia de esta clase de getTreeIteratorModes. Recordemos, getTreeIteratorModes está definido en el interfaz y nos dice que los modos de iteración de un árbol general son el preorden, el posorden y la anchura, que son estos tres que tenemos aquí en azul, ¿vale? Entonces, si es uno de estos, entramos dentro. Si no es ninguno de estos, pues no hacemos nada. Y ya veremos a ver qué es lo que va a pasar. Vale, en el caso de que sea el preorden, vamos a llamar a un método preorder, en el caso del posorden, al método de posorden, y en el caso de anchura, al método de anchura de izquierda a derecha, y le vamos a pasar this, el árbol del cual queremos obtener el iterador, y le vamos a pasar queue, le vamos a pasar nuestra cola. Estos métodos, estos tres métodos, preorder, posorder y breadth, LR, van a ir modificando este segundo parámetro, que es un parámetro que lo vamos a utilizar de entrada-salida, de forma que aquí nos van a ir construyendo la secuencia de los nodos en el orden establecido. Cuando terminemos, en queue
tenemos la secuencia correcta. Así que lo único que tenemos que hacer es devolver el iterador de esa secuencia. ¿Por qué? Porque recorrer esta secuencia, recorrer esta cola con el único iterador que nos proporcionan las secuencias, va a ser equivalente a recorrer nuestro árbol en el orden que le hayamos indicado. ¿Y qué pasa si mode no es una instancia de getTree_iterator_modes? Pues que esto no se ejecuta, y como esto no se ejecuta, la cola es vacía y nos devolvería un iterador vacío, que no tendría ningún elemento. Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que lo recorra en un orden que no conocemos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo funcionaría el recorrido en preorden. Luego el de posorden y luego el de anchura. Los dos primeros son muy similares y son recursivos. El de anchura es más complicado, es iterativo y necesita de una cola auxiliar. Ojo, una cola auxiliar aparte de esta, Bien, vamos a comenzar viendo el recorrido en preorden, ¿de acuerdo? Recibimos un árbol T y una cola Q que posiblemente ya tenga algunos nodos que han sido visitados, puesto que T puede ser el hijo del hijo del hijo de nuestro árbol. Bien, si nuestro árbol, o sea, el árbol que estamos recibiendo, es vacío, no tenemos que hacer nada, no tenemos que meter en Q ningún nuevo elemento. Pero si no es vacío, sí. Y el primer elemento que tenemos que meter es, obviamente, la raíz del árbol. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el recorrido en preorden. Y recordemos que en preorden se mete primero la raíz del árbol, se visita primero la raíz del árbol, luego el primer hijo en preorden, el segundo hijo en preorden, y así sucesivamente hasta el último hijo en preorden. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues primero metemos en Q el contenido de la raíz, hacemos un iterador de la lista de hijos, y mientras haya hijos todavía que visitar, pues cogemos el siguiente hijo y hacemos en preorden y lo metemos en Q. Y ya estaría. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner unos nodos. Los he querido poner grandes, pero ese me he pasado. Bueno. De acuerdo. Vale, pues vamos a ver. El recorrido en preorden sería primero meter este de aquí, luego meter este de aquí, este, luego este y luego este. Vamos a ver si nos está construyendo la cola de forma correcta. Empezamos pasándole, en la llamada inicial, empezamos pasando este árbol. Y nos dice, primero mete la raíz, ¿vale? Pues A. Y luego recórreme este árbol en preorden. Pues me meterá la B. Recórreme el primer hijo en preorden. Recorre la C. Y como no tiene hijos, vuelve a este y, vale, recórreme el segundo hijo en preorden. La D. Como este ya no tiene hijos, vuelve a este, y como este ya no tiene más hijos, vuelve al anterior. El siguiente hijo, pues mete primero la E, porque estamos aquí. Y ahora va a recorrer todos sus hijos. Estaría aquí y metería la F. Luego volvería aquí, se iría al siguiente hijo, la G. La G, y volvería aquí, como no hay más hijos, pues ya volvería. Y en nuestra cola tendríamos exactamente el contenido que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el recorrido de un árbol en preorden. Puramente recursivo, y lo que estamos haciendo es delegar la generación del iterador en un iterador de una cola que ya lo teníamos implementado. Y ahora el recorrido en posorden es exactamente igual. La única diferencia es que, obviamente, si es vacío no hacemos nada, pero si no es vacío, fijaos, primero hacemos
el recorrido de los hijos, creamos el iterador de la lista de hijos y recorremos en posorden el siguiente hijo, metiendo en Q los elementos en el orden en el que los tenemos que meter. Y por último, metemos la raíz del árbol que hemos recibido como parámetro. Y lo que hacemos es recorrerlo en posorden. Fijaos, aquí lo que haríamos sería primero recorrer C, luego recorrer D, luego meter B, luego F, luego E, luego G y luego A. Ese sería el recorrido en posorden de este árbol. ¿De acuerdo? Vale. A simple vista ya estamos viendo que el recorrido en anchura es más complicado. Ya simplemente con ver el tamaño del método vemos que es un poco más complicado. Pero el funcionamiento es exactamente igual. Si es vacío, pues no tenemos nada que añadir a nuestra cola donde estamos acumulando todos los elementos que estamos recorriendo, entonces no hacemos nada. Pero si no es vacío, lo que vamos a hacer es creamos una cola auxiliar, creamos una nueva cola auxiliar de árboles. Ojo, fijaos, Q es una cola de elementos, pero AUXQ es una cola de árboles generales de elementos. Son dos cosas diferentes, porque en AUXQ lo que nos interesa es acceder a la estructura del árbol, mientras que en Q lo que vamos a hacer es prescindir de esa estructura del árbol. ¿De acuerdo? Vale. Y lo primero que hacemos en AUXQ es encolar nuestro árbol, todo el árbol, ¿de acuerdo? Encolar el árbol cuya raíz es el nodo raíz. Y mientras esa cola auxiliar no esté vacía, obtenemos el siguiente árbol general, CGT, que quiere decir Current General Tree. ¿De acuerdo? Obtenemos el siguiente árbol general, el actual, el que vamos a mirar. Y en Q encolamos el valor de la raíz de este árbol. ¿Vale? Lo encolamos. Y una vez que hayamos hecho eso, hacemos un iterador sobre la lista de hijos del árbol que estamos considerando en ese momento, del siguiente árbol que estamos explorando. Y mientras haya hijos, cada uno de estos hijos los encolamos en nuestra cola auxiliar. Y una vez hecho esto, eliminamos de nuestra cola auxiliar el primer elemento porque ya lo hemos procesado completamente. Bueno, esto que parece un poco complicado, realmente con un dibujito lo vamos a ver bastante bien. Tenemos un árbol aquí. ¿De acuerdo? Recordemos que el recorrido en anchura lo que hace es ir nivel por nivel. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar, pues por ejemplo, estos 4 niveles. ¿Qué hacemos? Creamos una cola auxiliar, nuestra cola auxiliar, AUXQ. Y entonces, lo que hacemos en esa cola auxiliar es meter primero este de aquí. Tenemos aquí, apuntamos a este. Ojo, no estamos metiendo en la cola auxiliar el valor, estamos metiendo el árbol, un puntero a ese árbol, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la inicialización, ya estamos en este punto. Mientras la cola auxiliar no esté vacía, que no lo está, lo que hacemos es ir recorriendo todos los hijos de este árbol e irlos metiendo. Fijaos, metemos un puntero a este, luego un puntero a este y luego otro puntero a este. Y luego eliminamos el primero. Y fijaos lo que ha pasado, que ahora en lugar de tener un puntero al primer nivel del árbol,
ahora tenemos 3 punteros al siguiente nivel. Cogiendo el primero, obtenemos un puntero al primer nodo del siguiente nivel. Cuando analicemos este, no tendríamos ninguno, porque aquí no hay ningún hijo, pero cuando analicemos este de aquí, añadiremos un puntero a este y un puntero a este. Con lo cual, cuando hayamos terminado de recorrer este nivel, tendremos en nuestra cola todos los punteros a estos 3 nodos de este siguiente nivel y además en ese orden. Y lo mismo, cuando estemos analizando este nodo que estoy aquí rellenando, habremos añadido punteros a estos dos. Y obviamente, luego estos los hemos estado eliminando. Cada vez que hemos procesado, todos estos los hemos eliminado, ¿de acuerdo? No olvidemos que tenemos que eliminarlos. Entonces, luego, una vez que analicemos este, tendremos un puntero a este de aquí. Y este desaparecerá. Analizamos este, no hay más punteros, y este desaparece. Y al final, lo que pasa es que cada vez que consumimos el primer elemento de nuestra cola auxiliar, añadimos a la cola los punteros a sus hijos, que están en el siguiente nivel, y además lo estamos haciendo en el orden adecuado. Como veis, desde la izquierda hacia la derecha. Pues por eso se necesita esta cola auxiliar, para ir añadiendo los nodos a explorar de izquierda a derecha. Los añadimos al final de la cola y los procesamos cuando llegan al principio de la cola. Obviamente, cuando procesamos el último elemento, la cola se hace vacía, is empty será true, la negación se hará falsa, salimos del while y devolvemos en Q la cola, la secuencia de valores en el orden en el que lo hemos recorrido, que es en un orden de anchura de izquierda a derecha. Bien, pues esto es todo con respecto a la implementación de árboles generales. Recordemos que queda un vídeo sobre árboles binarios y también habrá una serie de ejercicios que, como siempre, los vamos a ir comentando en los foros. Un saludo a todos.